Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos de 44 a 47. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo con sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré de ningún modo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lectura del Evangelio de Tomás, versículo 25. Dijo Jesús: ama a tu hermano como a tu alma, cuídalo como la pupila de tu ojo. Es palabra de Dios. Podéis tomar asiento. Hay en estas lecturas que hemos cogido hoy, sobre todo en el Evangelio de Juan, varias cosas que me gustaría resaltar.
En primer lugar, me gustaría resaltar el hecho de que cuando aparece Jesús, las puertas están cerradas. Y Jesús se aparece de golpe en medio de ellos. Aquellos que creen que vamos a resucitar en carne o que Jesús resucitó en carne, me gustaría que explicaran cómo sucedió esto. Hay otra circunstancia, que es el nombre de Tomás, que significa gemelo, que también era llamado mellizo. La circunstancia es doble, mellizo y gemelo. Luego intentaré explicar esta circunstancia. Si quisiéramos hacer un resumen de todas las lecturas que hemos hecho en una sola palabra, esta palabra sería iglesia. Traducido a nuestro idioma, comunidad. La palabra comunidad es una palabra que está muy de moda, pero tiene diferentes significados que incluso pueden ser opuestos. Ya en aquel tiempo ya existía una palabra que significaba comunidad, que era sinagoga. Pero en cambio, los primeros cristianos ya utilizaron la palabra griega iglesia para diferenciarla de la palabra judía sinagoga, precisamente por estos significados opuestos. La palabra comunidad puede tener dos significados fundamentales. El primero sería tener en común. Son comunidades aquellas personas que tienen algo en común. En este caso, la comunidad es anterior a los miembros que la forman y es independiente de ellos. Así, cada ser humano, por el simple nacimiento, puede entrar a formar parte de comunidades ya existentes que le darán su identidad, por ejemplo, la familia, el pueblo, el país, el ámbito cultural, el religioso. Podríamos decir que en este tipo de comunidades el flujo vital va de arriba a abajo, de la comunidad al individuo. Si se trata de una comunidad organizada jerárquicamente, el individuo que forma parte es a la vez miembro y es a la vez súbdito, a no ser que entre a formar parte de la propia jerarquía, y el caso más evidente podría ser un Estado. El segundo significado contrapuesto de la palabra comunidad es poner en común. Antes era tener en común y ahora es poner en común. También son comunidades aquellas personas que deciden libremente poner en común lo que tienen y sobre todo su propia vida. En este caso la comunidad surge después y depende de la libre decisión de los miembros que la forman. El flujo vital de esta comunidad viene de los individuos y va de abajo hacia arriba. Si la comunidad se organiza jerárquicamente, la autoridad es consecuencia exclusiva de un encargo de los miembros y tiene exclusivamente forma de servicio. Por eso en esta comunidad no hay súbditos, sino servidores mutuos. Entiende que en la actualidad esta forma entre nosotros podría ser un buen ejemplo. Fijaros cuando Jesús dice en el Evangelio:
sopla y dice: aquí tenéis el Espíritu Santo. Hay dos pasajes, hay dos evangelios, mejor dicho, un evangelio y el Hecho de los Apóstoles, que nos hablan de cuando los discípulos, en un caso, en el de Juan, y los apóstoles, en el caso de los Hechos de los Apóstoles, reciben el Espíritu Santo. En el caso de Juan, los discípulos reciben todos el Espíritu Santo por un soplo de Jesús que les dice: recibid el Espíritu Santo, y les dice esto tan curioso de los pecados, que según la traducción dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonéis no serán perdonados. Y en otras traducciones, como la que he elegido yo, dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les quedan retenidos. Si os fijáis bien, aquí no habla de que no van a ser perdonados, cosa que según mi humilde opinión para Dios es imposible no perdonar. Aquí hace una doble afirmación: si se los retenéis, quedan retenidos, escondidos. Si se los remitís, quedan remitidos. En cierto modo, está dando a entender que los pecados van a quedar apartados de la persona. Es una doble afirmación. Vosotros vais a quitar los pecados de la gente. Aquí tenéis el Espíritu Santo. Como cada miembro va a tener el Espíritu Santo, esta comunidad que se va a crear va a ser una comunidad de servicio, una comunidad que va a poner en común, porque todos van a ser iguales. En la de Hechos de los Apóstoles, si os fijáis, como habían recibido todos los apóstoles el Espíritu Santo, había que poner orden, y rápidamente Pedro se pone a dar un discurso para organizar aquello. Aquí no. En el Evangelio de Juan la cosa es distinta. En el fragmento de Hechos de los Apóstoles que hemos seleccionado hoy da a entender que las comunidades cristianas corresponden a este segundo modelo expuesto, aunque la descripción que se hace corresponde a la comunidad ideal. Seguramente las comunidades reales no fueron tan bonitas, pero siempre es bueno tener la vista puesta a lo que debería ser. Hacer una comunidad según este modelo requiere una maduración constante y progresiva de cada uno de los miembros. No es fácil de conseguir, como la experiencia de cada día deja bien claro. También el Evangelio de Juan, con un lenguaje diferente, nos propone esta segunda forma de comunidad. Lo que he dicho antes: recibid el Espíritu Santo, tiene un potente significado. El Espíritu Santo va a ser recibido por cada miembro, no de arriba hacia abajo, sino que se instala abajo, como he dicho, y capacita a cada miembro para obrar con iniciativa y responsabilidad en la tarea común. La situación de Tomás es un ejemplo concreto de ello. Cuando no hace comunión, cuando no está con sus hermanos, no ve a Jesús ni recibe su Espíritu. Cuando hace comunión al cabo de 8 días, cuando forma comunión, ve a Jesús y recibe el Espíritu y lo lleva a comprender y decir al crucificado: Señor mío y Dios mío. Como ya he dicho, Tomás significa gemelo, y es el gemelo de cada uno de nosotros que estamos invitados a creer sin haber visto. Siempre que no seamos tan exigentes como nuestro gemelo, del que Jesús critica precisamente que haya exigido ver para creer. Creer sin haber visto supone saber que hemos recibido el Espíritu de Jesús sin la necesidad de meter el dedo en el agujero de los clavos. Otra curiosidad: ¿cómo va a tener alguien vivo en la carne un agujero en las manos y una raja en el costado, un agujero, y continuar vivo? O de comprobar de antemano que los crucificados del mundo son vivientes. Recibir el Espíritu Santo conlleva un cambio radical en la forma de ser comunidad. En el lenguaje que he usado antes, diríamos que conlleva pasar de la primera forma de comunidad
a la segunda. Y voy a dar un ejemplo. Imaginemos una familia en la que nace un hijo. Desde el primer momento, este hijo forma parte del primer modelo de comunidad, la comunidad familiar. Pero el hijo crece y llegará el momento en que se sentirá impulsado y tendrá capacidad para poner en común su vida con alguien con quien formará otra clase de comunidad. Para el hijo esta conlleva el paso de una comunidad no decidida a una comunidad voluntaria, libre y liberadora. Recibir el Espíritu conlleva recibir la capacidad de construir comunidad desde la propia libertad e iniciativa. Estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, vivir la Pascua es complicado, porque parece que estemos todavía en Cuaresma, encerrados en casa. Seguimos viviendo en el mundo. No queremos ver las cosas a la manera de Dios. Parece que sigamos en Cuaresma, pero es en el corazón donde debemos vivir la Pascua. Mirad, voy a citar, para terminar, una frase de un doctor tal César Lozano, una persona que se dedica a dar conferencias de estas para animar a la gente, que dice así: si tan solo decidiéramos vivir en el presente y agregar una dosis de fe en lo que venga, seríamos más felices. Meditemos unos instantes.